Y la explicación es muy simple. La señora dice esto porque no quiere que la fiscalía la investigue. No quiere que escarben en la verdad sobre cómo fue la historia de los Rolex, de sus cirugías, el papel real de su hermano en la toma de decisiones y de presupuestos en el Perú y de lo que está pasando realmente con el manejo de los recursos públicos del Estado peruano y sobre todo en ministerios. La presidenta Dina Boluarte el día de ayer ha dicho que la gente preocupada por la crisis de la inseguridad que estamos viviendo, con la inseguridad que estamos viviendo, debería marchar en realidad a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público a reclamar, porque finalmente para ella la culpa de todo lo que estamos viviendo es de la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque según ella lo que está ocurriendo es que la policía captura a los delincuentes, los pone en manos de la Fiscalía y la Fiscalía los suelta. Y que las cosas están como están por eso y no por otra razón. Es decir, que esto no tiene nada que ver lo que estamos viviendo con que los estados de emergencia no funcionan para nada, que se manda al ejército a la calle o a las Fuerzas Armadas a la calle y ni siquiera entienden los militares qué es lo que tienen que hacer porque nadie se los ha explicado, que no hay ningún plan integral para enfrentar esta crisis de inseguridad, que no se están invirtiendo los recursos que se deberían invertir para que la policía tome efectivamente el control de la calle en coordinación con los serenazgos, con las fuerzas de seguridad privada de las empresas, pero sobre todo con las organizaciones de los propios vecinos e incluso con los vigilantes contratados por los vecindarios y los barrios. Es decir, que no se sincronice la operación de las cámaras de seguridad para utilizar esa información para prevenir ante la presencia de sospechosos o para intervenir rápidamente. O sea, nada, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con el hecho de que se haya debilitado como se ha debilitado el trabajo de investigación de la policía, no dándole los recursos que tenía para que se haga lo que alguna vez hicieron. Por un lado, la Guardia Civil en términos de seguridad y por el otro lado, la Policía de Investigaciones del Perú, que permitió que tuviéramos tremendos detectives que no solo destruyeron o desarticularon las organizaciones terroristas en el Perú, sino los asaltantes de banco y los secuestradores en su momento, como otras organizaciones criminales. No tiene nada que ver con esto. Todo es culpa de la señora Delia Espinosa y de los fiscales de la Nación. Y la explicación es muy simple. La señora dice esto porque no quiere que la Fiscalía la investigue. No quiere que escarben en la verdad sobre cómo fue la historia de los Rolex, de sus cirugías, el papel real de su hermano en la toma de decisiones y de presupuestos en el Perú y de lo que está pasando realmente con el manejo de los recursos públicos del Estado peruano y sobre todo en ministerios tan sensibles y con tanta plata como el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda. Y no sigo porque hay más que están en la lista. Hay en este momento desatada una corrupción y lo que quieren es que simplemente no se investigue nada. Miren lo que está pasando en la Contraloría, han despedido como 5,000 personas. Ya no hay control concurrente en el Perú, o sea, esto es una fiesta. Pero para la señora presidenta, eso es todo el problema en realidad. Y como los peruanos somos babosos, no creemos esta historia. ¿Y cuál es la muestra que nos dan? Fíjense ustedes. La policía interviene una fiscalía. Una discoteca. Captura a todos los miembros de esa discoteca y por presión política, porque presionan políticamente a la policía, se muestra ese operativo como un ataque clave y decisivo contra el Tren de Aragua, contra cualquier otra organización criminal. En muchos de estos operativos no participa la fiscalía porque no la convocan. Y la verdad es que evidencia sobre la participación de la gente que está en esa discoteca o en lo que sea, o en los búnker, porque andan reventando búnker, pero a cada rato, la verdad es que la información no es cierta, no es veraz, no está confirmada. Entonces, en el momento que tienes a los detenidos, ¿de qué los vas a acusar? Y el problema es que no tenemos al mando de la policía gente que tenga el carácter y los pantalones para decirle, presidenta, no podemos hacer las cosas así. De lo que se trata es de capturar a los verdaderos criminales. Y si en esa fiesta, esa discoteca, hay criminales, hay que infiltrar la fiesta. Determinar quiénes son los jefes, quiénes son ahí los que realmente manejan el negocio de la criminalidad en el Perú.
infiltrarlos, seguirlos, llegar hasta sus jefes, descubrir cómo están articulados, cómo cobran, cómo manejan, quiénes son los encargados de cada labor dentro de lo que son las organizaciones criminales. Eso es lo que tendrían que decirle los jefes policiales, pero como le tiemblan, como no tienen carácter, se someten. Y lo que hacen es hacer el ridículo, exponer a la policía a situaciones de ridículo. Porque capturan, pero hagan un recuento, por Dios, en las cosas. O sea, nos han presentado a un líder, ¿no?, terrorista capturado en, ¿no?, San Juan del Lurigancho, el señor hermano de los Quispe Palomino, incluso colaborador de la policía, no tiene nada que ver con esta gente hace hasta décadas. Por decir un caso, porque ha habido muchísimos de ese tipo. Es decir, y no es nuevo esto de los megaoperativos, ¿ah? Acuérdense de los megaoperativos del señor Basombrío y sus sucesores. Acuérdense lo que pasó, hicieron hasta un libro mega operativo que no lo pueden distribuir porque un montón de gente que está en las fotos de esos mega operativos no tenía nada que ver con la actividad criminal. Era el puro show. Entonces no necesitamos shows. Necesitamos que la policía y la fiscalía actúen juntos para enfrentar a la delincuencia, para determinar quiénes son, o sea, para aprender de nuestra propia historia. ¿Cómo se derrotó a Sendero Luminoso? ¿Haciendo shows? No, señor, se derrotó a Sendero Luminoso con inteligencia, con infiltración, con seguimiento. Ha habido casos que en mi condición de reportero primero y conductor de programas de televisión después, yo fui testigo por mi relación además personal con detectives que vi crecer desde jóvenes, crecimos juntos, por decirlo de alguna manera, y yo vi el trabajo extraordinario que hacían. Había momentos en que detenían a alguien que sabía y tenían la convicción de que estaba metido y lo soltaban. ¿Y para qué lo soltaban? Para seguirlo, porque lo que querían era llegar a la cabeza. Eso es usar el cerebro. Eso es ser inteligente. Y eso es lo que te lleva a la victoria como la que tuvimos contra Sendero Luminoso y el MRTA. Pero, es decir, los propios policías se ven obligados a olvidarse de lo que es la historia de su institución y de los éxitos de su institución, porque están sometidos a una presión política absolutamente perturbadora. Entonces, por un lado, haces el show de presentar a 30, 40, 60 miembros de una organización criminal cuando no lo son, o cuando los que son están ahí y cubiertos en el montón, y al presentarlos en el montón simplemente estás disolviendo su responsabilidad y su papel, en vez de seguirlos, investigarlos, infiltrando, qué es lo que hay que hacer. Y a mí me irrita, y me imagino que le pasa a los policías serios, que hay muchos en este país, que se ceda de esta manera a la presión. Porque lo que ocurre, por un lado, es que se presenta como resultado algo que no lo es, y por otro lado, se interfiere de una manera impertinente en investigaciones en marcha. Y se impide que se progrese en llegar hasta la cabeza. Y a esto hay que sumar, por supuesto, que hay un gravísimo problema de corrupción en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario. Y que tenemos que enfrentar con coraje esta situación. Todas estas instituciones requieren una reforma profunda y requieren sacar del seno de estas instituciones a todos los elementos nocivos que no estén comprometidos realmente con su función y que terminan enganchando con los delincuentes, o incluso siendo parte de las organizaciones criminales, como hemos tenido evidencias en las últimas semanas, meses, años, porque está pasando y está pasando cada vez más. Entonces, yo creo que estamos en un punto realmente muy crítico, porque fíjense ustedes, deberíamos tener en la Policía Nacional líderes, jefes policiales, que sean capaces de decirle no a los políticos, que no permitan que se manipule políticamente a la institución policial y se cree este clima de confrontación que los criminales están celebrando. Se mueren de la risa cuando dicen mega operativo, capturan a 60, se mueren de la risa porque saben que no es verdad. Así como los jefes de las organizaciones criminales saben lo que es, que no es verdad, los propios policías serios involucrados con su chamba saben que no es verdad. Incluso sufren el perjuicio porque les dañan las investigaciones que están en marcha. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Lo que necesitamos es que la señora presidenta de la República, aunque yo no sé si tiene algún sentido pedirle a alguien,
con el nivel de descomposición moral que tiene la señora Dina Boluarte, de asumir la responsabilidad de sentarse con la fiscal de la Nación o que lo haga el ministro del Interior y juntos enfrentar lo que es una responsabilidad compartida, que es la lucha contra el crimen, que nos sigue agobiando, porque miren el resultado que estamos viviendo. Cotidianamente las cosas no mejoran, las cosas van para peor. Y va a haber otro paro de transportistas en los próximos días. ¿Por qué? Por lo mismo que ya pararon hace una semana y el año pasado. Porque las cosas no solo no se han arreglado, están, insisto, peor. Y parte de que estén peor tiene que ver directamente con esta incapacidad de concertar esfuerzos entre la policía y el Ministerio Público para juntos pegarle a los delincuentes que, reitero, se mueren de la risa de lo que está pasando. Entonces yo, la verdad es que no sé si tiene sentido a estas alturas seguir reclamándolo a Dina Boluarte un comportamiento responsable. Yo creo que está claro que es prácticamente una pérdida de tiempo, y si el Perú, los peruanos, la inmensa mayoría de peruanos, podríamos hacer valer nuestra voluntad, esa señora ya no seguiría donde está, tendríamos un gobierno de transición que nos dé un mínimo de confianza, que nos garantice una guerra con mano dura y con inteligencia contra la delincuencia, que garantice elecciones transparentes y que asuma las tareas urgentes que hay que asumir, que este gobierno tampoco asume porque están ocupados en levantarse el peso todo lo que pueda. Pero en fin, tal vez sea mucho pedir. Soy Nicolás Lucar.